bendiga, iglesia. Amén. Bueno, para mí es un privilegio estar acá en su iglesia. Agradezco al pastor Elmer Orellana por la invitación. Y sí, es cierto, soy padre de 4 hijos y solo pasaba en el pediátrico, hermano. Ahí conocí al pastor y nos hicimos amigos. Y bueno, ya contó la historia hace aproximadamente 25 a 30 años, porque el hijo mayor mío tiene 28 años ya. Imagínense. También me ha dado un poco de nostalgia venir acá, porque yo vivía al final de esta calle, en la avenida Hidalgo, pasaje Guadalupe, la casa de esquina, una de 2 plantas. Ahí fue donde crecí, desde que inició esta colonia. Tengo muchos recuerdos de este lugar. Nunca me imaginé volver, pues ya como pastor también, a este lugar. Pero bueno, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes. Desde el primer momento que usted está aquí es porque Dios se ha fijado en usted, se ha fijado en su familia, sabe sus necesidades. Él sabe por qué lo ha traído a este lugar. Aproveche el tiempo de la visitación de Dios. Me refiero a ese llamado que Dios le ha hecho para estar bajo esta cobertura. Dios le ha puesto un pastor, por lo tanto lo espiritual debe ser lo primero para que este año 2024 le vaya bien. Bueno, y ese es el tema del mensaje en esta noche, comenzando la campaña de la familia. Y el tema del mensaje se titula, en este año 2024, fortalécete más en el Señor. Quiero que vayamos a los libros históricos. Primera de los Reyes, capítulo 20, versículo 22. Vamos a estar en toda esta historia de un rey que dice que fue el más malo de todos, pero vamos a ver la misericordia de Dios y vamos a aplicarlo a la familia. Vamos a hablar de la historia para luego aplicarlo, y pues solo vamos a hacer énfasis en un versículo. Quiero versículo 22 de Primera de Reyes, capítulo 20. Recuerde, los libros históricos comienzan en Josué y terminan en Esther. Luego vienen los sapiensales. Esta es parte de los libros históricos. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 22. Mire, le manda el Señor un profeta, le manda palabra a este rey que estaba en un momento difícil. ¿Por qué? Porque lo tenían cercado y ni aún así se quería acercar a Dios. Mire lo que le dice el profeta. Vino luego, ¿ya lo tienen? Primera de Reyes 20, 22. Amén. El profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, ¿cuántos meses tiene el año? 12. Pasado 12 meses, el rey de Siria vendrá, en pocas palabras, otra vez contra ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, añade bendición a tu palabra, que hay un pueblo, mi Dios, que has puesto bajo el cuidado no solo de nuestro Señor, sino del pastor Elmer Orellana. Te pido que bendigas la vida del pastor, de su esposa, también al pastor Rubén Prado, mi Dios, que es la ayuda idónea espiritual que tú le has puesto. Bendícelo grandemente, su ministerio, mi Dios, bendice sus hijos y a cada una de esta congregación. Padre, estamos en una campaña de la familia. Te pido, mi Dios, que no hable de acuerdo a mi experiencia personal, sino que sea el Espíritu Santo que me guíe. Prepara los corazones, que sean tierra fértil, para que esta palabra pueda quedar, mi Dios, y ponerla por obra. Gracias, Padre, me pongo en tus manos como predicador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, como les decía, esta es la historia del rey Acab. Es uno de los reyes que dice la Escritura, bueno, Primera de Reyes, en el capítulo 16, dice que reinó sobre Israel en el año 38 del rey Asa, dice que reinó 22 años.
pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que los otros reyes. Mira qué tremendo este rey. Hizo cosas abominables. ¿Por qué? Porque para empezar se casó con una mujer, se casó en yugo desigual. Recuerden que la palabra de Dios dice que no hay, no podemos unirnos en todo tipo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Lo divino con todo lo demás. Usted debe de guardarse para Dios, pero el punto es que este rey se casa con una mujer de otro reino, que era la hija del rey de los Sidonios, y esa mujer era idólatra, y dice que sirvió a los Baales y los adoró. O sea que su mujer influyó mucho en él, claro, porque no estaban en el mismo sentir. Mira la importancia que como matrimonios, como parejas, estemos en el mismo sentir. Yo sé que quizás acá hay muchas esposas que no están los esposos, o viceversa, y gloria a Dios, ¿verdad? Cuando hay parejas, ¿dónde están nuestros hijos? Muchas veces no quieren nada con el Señor. Por eso es importante que trabajemos en la unidad espiritual. ¿Y cómo podemos unir espiritualmente a nuestra familia? Bueno, dando el ejemplo, orando por ellos. Miren, nosotros, aunque nuestros hijos ya no están, ya son independientes los cuatro, con mi esposa todos los días doblamos rodillas, oramos por ellos. Eso es importante, mantener la unidad en la familia, pero esta mujer no, al contrario, ¿verdad? Estaba en otro sentir. Dice que se apartaron de Jehová. Entonces, esta historia nos va a dejar una gran enseñanza, hermano. La Biblia dice en Romanos 15, versículo 4, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que con la paciencia y con la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, toda la historia del Antiguo Testamento la podemos aplicar, la podemos tomar como ejemplo. Entonces, el objetivo de esta predicación es que tomemos como ejemplo no tanto este rey, porque este rey hizo lo malo, pero sobre todo lo que Dios le dice a este rey. Mire lo que pasa, versículo 1. Entonces dice Benabal, rey de Siria, juntó todo su ejército y con él 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. ¿Qué hace este rey? Reúne a 32 reyes. No eran 32 naciones, sino que eran tribus. Entonces reúne este rey Benabal, que era el rey de Siria, que estaba al norte de Israel, y se une con 32 reyes y va en contra del rey Acab. Mire qué tremendo. Y bueno, ¿qué es lo que usted y yo hacemos cuando estamos ante problemas, ante dificultades? Creo que lo primero que debemos de hacer es valorar cómo estamos espiritualmente, y lo primero, volvernos a Dios. Pero este rey hace todo lo contrario. Pero, hermanos, en todo problema, en toda dificultad que usted tenga, recuerde que todo problema tiene en primer lugar un alto componente espiritual. Antes de dar el primer paso para ver quién le ayuda, para ver qué hace, venga delante de Dios. Arréglelo espiritualmente. Arréglelo siempre primero espiritualmente. Busque primero. Bueno, en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Entonces, igual de la misma manera, sus problemas familiares, sus problemas matrimoniales, sus problemas laborales, sus problemas financieros, siempre hay algo que hay que arreglar con Dios. Y este rey tenía que arreglar muchísimo. ¿Por qué? Porque mire, si usted lee toda la historia del rey Acab, no hombre, verdaderamente podemos ver la misericordia de Dios, no sobre este rey, sino que sobre su pueblo. Dios siempre va a tener misericordia sobre su pueblo. ¿Usted cree que es en vano que usted esté aquí a esta hora? Cuando quizás es hora de cena, cuando quizás tiene cosas que hacer.
¿verdad? Pero venir a la iglesia, ¿usted cree que Dios no lo va a tomar en cuenta? Nunca se le olvide Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para ver lo que usted hace hoy y lo que ha hecho por el Señor. Entonces, Dios no se queda con nada. Pero viene este rey y dice el versículo 2, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, versículo 3, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel le respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Mire qué tremendo. ¿Qué enseñanza nos da esto? No entregue lo que Dios le ha dado. No entregue lo que Dios le ha dado. Sus hijos, su familia. Mire, si su matrimonio, si su hogar, si con su pareja hay situaciones, hay problemas, resuélvalo. Muchas veces tenemos que ceder, muchas veces tenemos que ponernos de acuerdo, muchas veces tenemos que perdonar, pero no entreguemos así por así lo que tanto nos ha costado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nuestros hijos, nuestras hijas. No va a llegar cualquiera y se la va a llevar, no, de ninguna manera. Por eso usted debe de orar. Usted soy todo religioso, hermano, pero ese es lo mejor que usted y yo, y con la palabra de Dios nos dice que debemos de poner todo en manos de Dios y cuidar lo que Dios nos ha dado. Y este rey bien tranquilamente lo iba a entregar. Mire, entonces dice el 5, volviendo los mensajeros otra vez le dijeron al rey, así dice Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. Mire qué tremendo. O sea, le dice, no va a llevar todo. ¿Y qué es lo que hace acá? Bueno, por lo menos hizo algo bueno. Llamó a los ancianos, a los que estaban en la misma sintonía, o sea, a los ancianos de Israel, a aquellos que quizás habían perseverado en la fe, les llama y les pide la opinión. ¿Y qué le dicen ellos? Que no lo entreguen. Bueno, el punto es, para poder llegar al mensaje de esta noche, es de que el rey Acab se rebela en contra del rey Ben-Hadad. Él sabía que llevaba la desventaja, porque él venía con todo su ejército y con 32 reyes, y había sitiado la ciudad. Cuando sitiaban la ciudad, la rodeaban y evitaban la provisión de alimentos, les cortaban los suministros de agua, no podía entrar y salir nadie. Pero mire lo que es Dios. Y dice el versículo, vaya por favor al versículo 22. Vino luego, después de que estaba en esa situación, mire lo que es Dios. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, después de decirle que Dios le iba a dar la victoria, que para que reconociera quién era Dios, que Dios le iba a dar la victoria. Y luego le dice el profeta, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Se lo leo en otra versión. Prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Siria regresará la próxima primavera. Entonces, de parte de Dios viene este profeta y le da 3 indicaciones. Imagínense que Dios le da todavía 12 meses. ¿Para qué? Para que se arregle con Dios, para que se prepare, para cuando venga de nuevo el rey, porque el rey se fue vencido, y el rey, si usted sigue leyendo la historia, se fortalece más. Entonces, el profeta le dice a Acab que no se duerme en sus laureles, sino que se prepare. Entonces, hermano, ¿con qué objetivo lo hace el Señor? Para que reconozcas quién es Jehová. Entonces, yo quiero tomar ese texto hoy en esta noche para dejarle esto en su corazón, hermano. ¿Cuál es la palabra clave acá?
Le dice, ve, fortalécete. No sé cómo le fue a usted el año 2023. Creo que muchos atravesamos problemas, atravesamos dificultades. Quizás como familia usted se propuso metas, objetivos y tantas cosas. Y bueno, terminamos el año y muchos de nosotros quizás no logramos nuestros objetivos o vinieron situaciones o problemas difíciles. Pero recuerde que estamos en un nuevo año. O sea, no fue un simple cambio de año, sino tiene que ser un año de cambio. Entonces, esta misma palabra la quiero tomar yo en esta noche para dejarlos en su corazón. ¿Cómo ha comenzado este año 2024? ¿Cuál es el plan de crecimiento que tiene usted para este año 2024? Hoy en enero pues estuve exhortando a los jóvenes, porque la misma predicación, el mismo mensaje, pues siempre generalmente se les da un mensaje de exhortación a los jóvenes y a las señoritas de la iglesia, porque miren, los jóvenes, nuestros hijos tienen tantos potenciales que muchas veces los están haciendo de lado por un montón de distracciones que tienen hoy en día. Yo les ponía como ejemplo a 4 jóvenes de la iglesia que tomaron en serio el de crecer, el de ser diferentes, el de hacer la diferencia y no ser alguien común y corriente, pues igual que los demás. Y yo les ponía como ejemplo a un jovencito que en un año le cambió la vida. ¿Pero por qué? Porque tomó en serio la palabra de Dios y la puso por obra. Porque la Biblia dice que usted y yo no debemos de ser solo oidores, sino que también hacedores. Entonces, ¿cuál es el plan de crecimiento que usted tiene para este año? Mire, yo comenzando el año y lo vengo a poner como ejemplo. Mi hijo me marcó cuando lo fui a visitar. Mis hijos viven allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fui y me dice mi hijo menor, papá, me dice, ¿y siempre te levantabas en la mañana a orar como lo hacías antes? Hay que responderle, ¿no? Porque había dejado de orar. Siempre mis hijos me veían a las 4 de la mañana que yo me levantaba a orar, y esa es la foto que ellos tenían de mí. Pero dejé de hacerlo. Yo le dije, Señor, verdaderamente yo quiero un año de cambio espiritual. Entonces dije, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ese es mi plan de crecimiento espiritual para este año. ¿Cuál es el suyo? ¿Qué es lo que va a emprender? ¿Qué es lo nuevo que va a hacer? ¿Va a comenzar a servir? ¿Va a traer a sus hijos a la casa de Dios? ¿Cuál es su plan de crecimiento? En primer lugar, en lo espiritual, porque en primer lugar hay que poner a Dios primero, ¿verdad? Porque dice la Biblia, pues, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Le digo esto porque si no implementa cambios, estamos destinados a pasar lo mismo en este año. Un simple año, un cambio de año y no un año de cambio. Jovencitas, jovencitos que están acá, ¿qué cambios van a implementar para este año 2024? Mire, si usted quiere ser exitoso, tómese de la mano de Dios. Si le puede servir al Señor, sírvale al Señor. Eso le va a traer tremendas bendiciones a su vida, jóvenes. Tantos talentos, dones, habilidades. El día de ayer el día domingo llega una madre a hablar conmigo de un servidor de la iglesia, un joven de 15 años. Me dice, mire pastor, fíjese que vengo a hablar con usted porque mi hijo ha tenido problemas en el colegio, me mandaron a llamar, nunca me habían mandado a llamar, y fíjese que me agredió físicamente. Yo dije, esto ya es grave. Entonces le dije, y entonces me digo, mire, y él está sirviendo en la iglesia y no le veo el cambio. Yo le digo, ¿y por qué le traslada a la iglesia el cambio cuando usted debe de ser la primera que debe de dar el ejemplo en la casa? Usted no se congrega. Le digo, sus 2 hijos tienen años de servir en la iglesia, ¿y usted por qué no se congrega? Es que mire, a mí me toca pesado.
No, le digo yo, debería de congregarse. Mire, estamos viendo, todavía están a tiempo. Llamo al joven en la tarde y le digo yo, mira qué es lo que está pasando. Y me dice, no sé, pastor, la verdad es que sí me arrepiento y todo esto. Yo le digo, ¿querés hacer la diferencia este año? Sí, sí, me dice. Entonces le digo, ¿qué quisieras aprender? Yo quiero aprender a tocar batería. Vaya, hecho, llamé al baterista de la iglesia y le digo, vaya, le vas a enseñar. O sea, tratando de motivarlo para que haga cambios, para que su vida sea diferente. Pero en primer lugar, debemos de implementar cambios espirituales, hermano. Porque los cambios espirituales son los que más bendiciones nos van a traer a nuestra vida. Entonces debemos de tener metas apegadas a la palabra de Dios. Entonces hoy en esta noche quiero hablarles de algunos cambios que usted puede hacer en su vida. En primer lugar le dije el crecimiento espiritual. Mire, bueno, a mí me gusta leer bastante. He comenzado a leer un libro de la oración. Si quiere, anote el nombre, se llama La Oración. El autor es Timothy Keller, así se llama. A mí me gusta leer bastante sobre la oración, pero ese libro me ha impactado. Porque él ve la oración de diferente manera. Y yo dije, nunca había visto la oración así desde este punto de vista, que este pastor, el año pasado pasó a la presencia del Señor. Escribe, él es muy intelectual, pero él comienza hablando de los diferentes tipos de oración, pero dice que la mejor oración que usted hace es cuando usted conoce de la palabra de Dios. Yo dije, tiene toda la razón, porque pone la oración mística, la oración contemplativa, pone la oración profética, él le da diferentes significados, tipos de oraciones, pero dice que la oración en la palabra de Dios es la mejor. ¿Por qué? Porque él dice que cuando usted conoce la Biblia, cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce el carácter de Dios, conoce cómo es Dios, entonces sabe cómo llegarle a Él, sabe que Dios es santo, sabe que Dios es eterno, sabe que Dios es todopoderoso. Usted conoce las promesas que hay aquí. Entonces usted no comienza con la petición de pedir, sino que usted se encarga nada más de adorarlo, se encanta más de engrandecerlo, dice. ¿Por qué? Porque usted conoce la Escritura y sabe que Él está en control de todo. Entonces, hermano, pero ¿cuál es la exhortación que yo le puedo hacer? Conozca más de la palabra, venga a los estudios bíblicos, agarre la Biblia, tenga un devocional, tenga un tiempo de oración, participe en los ayunos. Los ayunos son poderosos. ¿Sabe que nosotros comenzamos el año con un problema con un hijo? ¿Y sí o no, mi amor? 3 días de ayuno hicimos. Increíble, en esa misma semana Dios nos dio la respuesta en nuestro hijo. Entonces la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. No es porque yo soy pastor, a lo mejor usted tiene más cercanía que mí al Señor. Entonces, hermano, Dios no hace excepción de personas, pero tenemos que implementar un plan de crecimiento espiritual. Yo exhortaba a varios hermanos servidores de la iglesia porque el día de las elecciones, decía, comentaba el pastor, iban a servir en las mesas. Decía, pastor, no voy a venir el día domingo, voy a servir porque tengo que estar en la mesa en tal escuela y me quieren a las 7 de la mañana, tengo que estar ahí, me tengo que levantar temprano. Yo le digo, ¿y por qué a la iglesia viene a las 8:30? Yo le digo, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos eso con Dios? Entonces, es cuestión de prioridades. Entonces, la prioridad número 1 es crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en su palabra, ser edificados en el Señor, fortalecernos en el Señor. Mis amados hermanos, le digo esto porque cuando usted se fortalece en el Señor, usted va a ver por añadidura todas esas bendiciones en su vida. Y entonces, y usted pues con ese conocimiento le va a hacer frente a tantas cosas en nuestra vida. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, el apóstol Pablo hablándole a un joven, a Timoteo, que estaba de pastor en Éfeso,
mire, le da esta exhortación, hablando del crecimiento espiritual. Le dice, las fábulas profanas, bueno, le dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. ¿A qué lo está exhortando? A que se ejercite la piedad, que es lo espiritual, mi amado hermano. Entonces eso es lo que más provecho tiene a nuestra vida. Mire, yo soy odontólogo, yo sé que el pastor es anestesista, pero mire, ¿sabe cuál es mi objetivo principal? Dejar la odontología, y ya voy bastante avanzado, porque hoy solo doy consulta en la mañana y la tarde la dedico al Señor. ¿Por qué? Porque es la que más bendiciones me ha traído. Entonces, hermanos, su plan de crecimiento para este año, en primer lugar, debe de ser en las cosas del Señor. Entonces, también tenemos otro tipo de metas, como las metas familiares. O sea, ¿cuánto tiempo apartó este año 2024 para su familia? Levante la mano quienes tienen hijos acá. Creo que todos, ¿verdad? ¿Nietos? Mire, tenemos una nietecita ahorita y le dedicamos un poquito de tiempo a mi esposa, pero muchas veces los hijos quieren hablar con uno, quieren platicar con uno. Acérquensele a sus hijos, acérquense a sus hijas. Creo que el mejor consejo que puede venir de un padre es tremendo, hermano. Tremendo el consejo que usted y yo le podemos dar, más basado en la palabra del Señor. Pero debemos de hacer un tiempo. Fíjense que en mi caso, pues yo paso ocupado toda la semana. Mi esposa, que trabaja también en una institución del gobierno, pasa bien ocupada. Pero el día que nos dedicamos los dos es el día sábado por la tarde. Yo no me comprometo a nada, porque es el día en que estamos juntos, en que platicamos, conversamos, estamos pendientes, oramos los unos a otros, hermano. Pero ¿cuál es el tiempo que ha dedicado para su familia en este año 2024? Haga cambio, acérquese a su hijo. Muchas veces nuestros hijos tienen tantas cosas que decirnos, hermano. No sé si, mire, uno conoce tan perfectamente a los hijos que de repente cuando cambian el comportamiento usted dice, algo está pasando aquí. Usted debe estar atento. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, anticípese a las cosas, mi amado hermano. Por eso, haga un tiempo para sus hijos, dedíquele tiempo a ellos, denles el consejo oportuno, guíelos en lo espiritual. Cuando mis hijos me llaman de los Estados Unidos y me dicen, papá, mira, tengo ya este problema, yo le digo, ¿vos sabés cuál es la solución? O le digo yo nunca te he enseñado eso, nunca viste eso en la casa. No fui ejemplo, hermano, cometimos errores, igual que toda familia normal, pero gracias al Señor siempre se criaron en un ambiente espiritual, porque cuando Dios nos llamó como pastor, pues estaban pequeños. Pero le digo, es importante que hagamos cambios. ¿Cuáles son? El plan de crecimiento que tiene en su familia. Motive a sus hijos, que aprovechen las oportunidades. Mire, ¿cómo se le puede hacer frente al bullying en los colegios? Que sus hijos se preparen en todo, en cualquier deporte, en cualquier área, acá en la iglesia, hermanos, aprendiendo algún idioma, aprendiendo algo que sea constructivo para su vida. Entonces, hermano, trabajemos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. ¿Cómo está su vida matrimonial, su vida de pareja? ¿Tiene una cita con su esposa en algún momento oportuno de la semana o del mes? No estoy hablando del seguro social, sino que sale con su esposa. Generalmente con mi esposa los días jueves vamos a cenar, vamos a comer hacia algún lugar, ¿verdad? No necesariamente un lugar caro o que haya dinero, pero hacemos un tiempo. Hago un tiempo para hablarle a mi mamá. Mire, creo que uno de los mayores problemas que yo he tenido, yo sé que mi mamá está oyendo porque me dice que iba a estar viendo el servicio, es que siempre me reclama que no le llamo.
Toda mi familia vive en Estados Unidos, hermano, solo yo estoy acá. Entonces, yo le hablo generalmente cada 15 días y mi excusa es, ¿qué pasó? Bien ocupado. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sabe cuál es la queja principal con mis hijos? Que no me llaman. Ajá. ¿Pero por qué? Porque soy sembrado con mi mamá. Entonces, no se le olvide el mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida. Tenga cuidado de su madre, llámele, de su papá. Sus papás deben estar en su presupuesto. Amén. Tanto los suegros como sus propios papás, porque así lo manda la Biblia, para que te vaya bien y tengas larga vida. Otra cosa en el matrimonio: preocúpese por la salud del cónyuge. Muchas veces los vemos enfermos, los vemos en situaciones que algo está pasando, cargado en ansiedad, y lo primero que hacemos es reclamarles, decirles un montón de cosas. Preocupémonos por la salud de nuestro cónyuge, mi amado hermano. Miren, le digo esto porque yo estoy en la etapa del nido vacío. ¿Sabe cuál es el síndrome del nido vacío? Cuando los hijos se van. Solo mi esposa me ha quedado, y solo yo le he quedado a ella. Entonces, anhelo yo aquellos días cuando estaban mis hijos en la casa. Mi casa es una casa como la suya, tiene 3 cuartos. En uno dormimos los dos, el otro cuarto es del perrito. Y el otro cuarto lo ocupo de bodega. Hermano, es bien difícil. Entonces digo yo, Señor, es la única que tengo acá. Es la única que está conmigo. Yo la voy a cuidar y voy a estar pendiente de ella. Pero muchas veces pasamos por alto eso. Entonces, en primer lugar le dije, el plan de crecimiento espiritual es muy importante. Haga cambios espirituales, porque esos son los principales. Número 2, los cambios en su familia. Número 3, el crecimiento personal. Hermano, sígase preparando, aproveche las oportunidades. Hoy hay tantas cosas en donde usted y yo nos podemos preparar. No hay edad para eso. Fíjense que yo me pongo a pensar, bueno, si no fuera odontólogo, ¿a qué me dedicara? Bueno, soy pastor, pues verdad, eso es lo que yo deseo, dedicarme a tiempo completo. Pero digo yo, si no, me he preparado en otras áreas. No me vengo a poner como ejemplo, hermano, pero aproveche todas las oportunidades. Mire, una hermana en la iglesia que me ha dejado impresionado. La hermana andaba vendiendo ahí en la colonia empanadas, hacía pasteles, hacía cosas que se andaba toda la semana. Y de repente había un curso de electricidad. Y yo le digo, hermana, la motivé a que fuera a sacar ese curso de electricidad. Creo que duró 13 meses. Terminó el curso de electricidad y llegaron de las empresas a contratar a los que habían terminado el curso. Y sabe, ahora es especialista en paneles solares. Ahí sube fotos en el Facebook que sale encaramada en los techos, revisando los paneles. La vida le cambió. ¿Pero por qué? Porque aprovechó las oportunidades. Aproveche toda oportunidad que el Señor le va a poner, pero para eso debemos tener discernimiento espiritual, para aprovechar las oportunidades. Por eso, jovencitas que están acá, jóvenes que están acá, aprovechen todo lo que el Señor les va a poner en su camino. Al igual cada uno de nosotros, hermano, para poder crecer, para poder cumplir con nuestras metas. Entonces, el crecimiento, mis amados hermanos, no va a venir así por arte de magia, no, debemos de buscarlo. Entonces, también añada también conocimiento, sabiduría que viene de la palabra de Dios. Quiero que vaya a Proverbios capítulo 8, versículo 10. Miren, esto es bien importante, nutrirse con la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 10 dice: recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido.
¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Vuelvo al punto, cuando usted conoce de la palabra de Dios, cuando conoce de la Biblia, usted adquiere discernimiento espiritual, adquiere sabiduría, hermano, y no se va a equivocar en cada paso que dé. Por eso, crezca cada día más en la palabra del Señor. Pero también le quiero dejar en su corazón cuáles son las metas financieras que tiene para este año 2024. En primer lugar, ¿qué dice la Biblia? Cada uno dé como propone su corazón, no con tristeza, decir la alabanza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, ordénese las finanzas, ordénese en esos gastos que muchas veces usted y yo hacemos, que vienen a desestabilizar nuestro hogar. Todo lo que Dios pone en sus manos, planifíquelo. Tenga un presupuesto mensual hacia dónde va a dirigir su finanza, poniendo en primer lugar a Dios. Nosotros los pastores siempre exhortamos que no es una cantidad específica la que usted tiene que dar, sino es como dice la Biblia, como propone su corazón, pero poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y si usted se ordena, hermanos, yo le aseguro que le va a ir bien este año 2024. Entonces, ¿qué le dice este siervo de Dios, este profeta Acab? Vamos al versículo 22. Miren lo que le dice. Ve. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que haga, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Aquí quiero llegar, hermano, que se debe de preparar usted en todas estas áreas para que tenga un año de cambio, para que el año, cuando llega el año 2025, usted pueda ver que aprovechó todas las oportunidades que Dios le puso, que aprovechó en ese plan de crecimiento que usted puso en marcha en este año 2024. El propósito de este mensaje hoy en esta noche es de exhortarlo, mi amado hermano. Dios quiere bendecirlo, quiere sacarlo adelante, pero debemos de poner de nuestra parte. Tenemos que dar nosotros el primer paso, ordenándonos en todas las áreas para que Dios pueda trabajar en nosotros. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Por eso, jóvenes que están acá, en Dios se vale soñar, sueñe, alcance sus objetivos, disciplínese, sea una persona disciplinada, aproveche las oportunidades para que usted pueda ver la bendición de Dios. Regálele un fuerte aplauso. Padre, te damos gracias hoy en esta noche por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, porque sé, Padre Santo, que comenzamos el año con necesidades. Sé, mi Señor, que comenzamos el año quizás enfrentando